Bienvenidos y bienvenidas a la clase de lenguaje radiofónico en Parol Espacio Radioescénico, lugar donde solemos hacer ficciones sonoras, contenidos para radio y podcast, también capacitaciones como escritura, interpretación y edición para radio y podcast. Malena Serur nos explica qué es el lenguaje radiofónico. Bueno, muy bien. Hoy nos toca hablar sobre el lenguaje radiofónico. Si yo hablo del lenguaje radiofónico, necesariamente tengo que ubicarme bajo el paraguas de la oralidad, es decir, en un acto comunicacional en donde una persona está hablando y otro está escuchando. Digo lenguaje porque tiene sus propios códigos y sus propias reglas para el emisor y para el receptor. Tiene sus propios recursos, ¿sí? Si yo les traigo el ejemplo de otro lenguaje, el lenguaje de la gráfica, por ejemplo, ¿no? Yo tomo la tapa de un diario y en la tapa de un diario tengo un titular, tengo un copete, tengo una ilustración o una foto que acompaña a esa noticia. Es decir, que son diferentes recursos que están dispuestos y organizados de manera tal que el lector entienda de manera organizada lo que se quiere transmitir, lo que le quiere transmitir su emisor. En ese caso, el lector tiene un tiempo en donde puede decodificar, donde puede leer, y si algo no entiende, puede volver hacia atrás, volver a releer, volver a repensar, preguntarse, reflexionar. Ahora bien, si tenemos que definir sobre qué está sucediendo ese acto comunicacional, hay una relación espacial concreta, es decir, se está dirimiendo en una tapa o en una pantalla, si es una versión digital, ¿no? Pero hay algo concreto espacial. ¿Qué pasa con nuestro oyente de radio y de podcast? ¿Qué pasa en ese acto en donde hay uno que habla, otro que escucha, que están atravesados bajo algo muy importante que es el tiempo, ¿sí? Hay una línea de tiempo que va hacia adelante, ¿sí? Si yo tengo que volver al ejemplo de la gráfica, digo que, ¿no? Es una cancha palpable donde se está dirimiendo el acto comunicacional. En cambio, en la radio, en el podcast, nuestra cancha, si tenemos que traer una metáfora futbolera, nuestra cancha es el tiempo. Se está jugando, ¿no? Este fenómeno en donde uno habla, el otro escucha, esta comunicación se está jugando en la cancha del tiempo. El tiempo está determinando, ¿sí?, permanentemente al emisor y al receptor. Es decir, el oyente no puede volver atrás como cuando lee el diario, tiene que estar sí o sí sujeto al oído. Es decir, que todo mi relato tiene que estar organizado en función de poder entablar esta comunicación sin que el oyente se distraiga, sin que el oyente se pierda. Y acá es cuando aparecen los diferentes jugadores que tenemos en este partido, si seguimos con nuestra metáfora futbolera, ¿sí? La cancha es el tiempo, pero tenemos los efectos de sonido, tenemos la música, tenemos el silencio y tenemos la palabra, ¿sí?, ejecutada por la voz. Todos esos jugadores son muy importantes, no hay uno más importante que otro, todos son importantes en términos de jugar este partido bajo la cancha del tiempo, que vamos a llamar lenguaje radiofónico. Todos estos jugadores interrelacionados, ¿sí?, y entendiendo que están bajo un mismo partido, ¿sí?, vamos a poder entender que no necesitamos priorizar uno, la voz palabra, y el resto adornando a ese recurso, no, de ninguna manera.
todos tienen algo de importancia, ¿no? En esto que queremos comunicar. Todos son iguales de importantes y de necesarios a la hora de pensar un relato, ¿no? Ahora después tendremos que ver cómo lo organizamos, porque si ubicamos a todos los jugadores al mismo tiempo, evidentemente no nos va a salir bien el partido, ¿sí? Y el oyente no va a entender, no va a saber a dónde ubicar su atención. López Vigil, en Manual Urgente para Radialistas Apasionados, relaciona cada elemento, recurso del lenguaje de esta manera. Va a decir que la voz y la palabra está relacionada con la razón, que la música está relacionada con los sentimientos, con las emociones, que los efectos de sonido están relacionados con la imaginación y el silencio está supeditado a cada uno de estos recursos. Es el recurso que nos permite integrar, enlazar, ¿no? Hacer pensar, reflexionar, sentir, dejarle ese paréntesis al que me está escuchando, ¿sí? Darle ese espacio donde le podamos permitir entrar e imaginar lo que le estamos proponiendo a propósito de nuestro relato. Estas son todas cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la charla de hoy a propósito del Día del Locutor y entendiendo y sumergiéndonos un poco más en esto del lenguaje radiofónico. Sí, estábamos en la presentación de los jugadores del lenguaje radiofónico. Sí, estábamos ahí. Sí. Estábamos ahí. Y una cosita que quería cerrar, y ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero en esto de entablar una comunicación con mi receptor, en este caso el oyente, en el que el silencio le permite poder disponer de su imaginario para poder representar y representarse lo que yo le estoy proponiendo, ¿sí? Todo es parte de una construcción, de un artificio, y están los diferentes lenguajes, el lenguaje audiovisual, el lenguaje sonoro, el radiofónico, en donde ahí aparecen los diferentes recursos, ¿no? Donde yo puedo disponer de uno y de otro. A veces pecamos en creer que hay uno de los recursos, uno de los jugadores más importante que otro, y en realidad no. En realidad todo se integra, ¿no? O sea, lo apasionante es poder empezar a pensar que ese lenguaje me permite contar desde cada uno de los jugadores, o sea, desde cada una de las posibilidades que tienen estos jugadores para dirimir el partido. Si te parece, Otto, vamos a las filminas porque esto va muy rápido y yo tengo miedo de no llegar y hay mucho para compartir. Decíamos que hay diferentes recursos, por supuesto todos dentro del paraguas de la oralidad. Entonces, en este paraguas de la oralidad y atravesados por esta variable indefectiblemente presente, que es la línea del tiempo que va hacia adelante, ¿sí? Tenemos que pensar entonces que el que está escuchando necesita obligatoriamente que nosotros organicemos ese discurso, organicemos y pensemos el discurso en función de esa línea del tiempo. Es decir, ¿cómo va a percibir el oyente lo que yo le estoy contando? Si yo dispongo de todos los jugadores al mismo tiempo, de los efectos de sonido, de la música, del silencio, de la palabra, sin organizarlos bien, probablemente no pueda seguirme, ¿sí? O no pueda saber dónde ubicar su atención. Entonces, si yo entiendo que todos los recursos van a interactuar en esta comunicación, necesito organizarlos de manera tal que el que está ahí me siga y me siga hasta el final. No solamente que lo pueda interpelar, sino que lo siga hasta el final. Entonces aquí voy a tener que saber que voy en una línea de tiempo hacia adelante y que si le propongo desde la voz y de la palabra un contenido y a su vez le sumo
una cortina musical que me parece a mí que es ideal para ese comentario, pero me gusta tanto la cortina que la ubico en el mismo nivel que la palabra, es probable que el que está escuchando no sepa a dónde focalizar su atención y se pierda, y se pierda, y deje de escucharnos, ¿sí? O se vaya con la cabeza a otro lado. Entonces, es importante que podamos, de todos los recursos, entender esto y que todos cuentan juntos, pero de manera organizada, y entender cuándo cuenta más, cuándo nos sirve más contar con uno y con otro. En el caso de la palabra y de la palabra escrita, la escritura para radio debe ser pensada de la misma manera, debe ser organizada en función de este fenómeno atencional. El que está escuchando dispone solo del oído. Entonces voy a necesitar frases cortas, ¿sí? Con pocos conectores, con pocos adjetivos, que esté ordenada de manera sencilla, ¿sí? Porque si yo voy con párrafos muy largos, ¿sí? Demasiado adjetivados, el que está escuchando no nos va a poder seguir, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es un lenguaje claro, sencillo, que vaya avanzando en un punto a punto hacia adelante, entendiendo siempre y teniendo presente al que me está escuchando, ¿sí? Imaginar que yo le estoy contando esto a alguien, no es el aire, es Sí, alguien que está ahí. para sumar, Male, yo siempre recomiendo que también tengan en cuenta esto de que al no poder retroceder, en el caso de la radio, en el caso del podcast, sí se puede, pero tengamos en cuenta que para que no suceda eso, siempre utilizar sinónimos para aquella persona que se engancha en cualquier momento tenga, están hablando de esto, ¿y con quién están hablando si es una entrevista? O sea, de alguna manera decir el nombre o en alguna pregunta o con quién para poder enseguida conectar a esa persona con la conversación, ¿no? Porque si, Exacto, sobre todo en radio que no tenés la posibilidad de retroceder, te lo perdiste, no exacto, sabes de qué están hablando, no sabes quién es y pierde valor. Y con exacto. respecto al lenguaje sencillo, muchas veces nosotros para salir del paso vamos a un texto escrito. O alguna referencia, alguna nota, y a la hora de comunicarlo no podemos decir ese texto, si lo queremos tomar y hablar y comentarlo de manera coloquial, no podemos leerlo tal cual. Entonces hay que hacer una adaptación previa, salvo que ustedes tengan un entrenamiento que también es recontraválido y en el momento de que estén leyendo el texto lo vayan diciendo con sus palabras, que eso seguramente les va a sumar un plus, pero bueno, hay que tener un entrenamiento. Exacto. Está buenísimo lo que decís, Marisú, y se me viene a la mente un comentario de mi madre, que siempre está escuchando radio, pero haciendo otras cosas. Y de repente, ¿no? Volvió de hacer alguna de las tareas y volvió al espacio donde estaba la radio y se le están haciendo una entrevista, es tan interesante, y no nombran a quién están entrevistando, no lo nombraron hasta el final, ¿no? Y claro, provoca ira, provoca enojo, uno se engancha con lo que está diciendo, pero ¿quién lo está diciendo? Y esto de también revalorizar la producción, ¿no? Porque ahí como productores nos quedamos rengos, porque decimos, bueno, por ahí estuvimos 5 días intentando esa entrevista, pero por no repetir el nombre no se pudo sacar realmente el jugo desde la producción, ¿no? Y desde el valor que puede provocar ese testimonio, esa entrevista en un oyente. Así que sí, totalmente, tenerlo en cuenta en todos los planos, este tema de la línea del tiempo hacia adelante y de cómo organizar los recursos y de no Sí. perder de vista el vínculo con el que me está escuchando, que Y eso es otro fundamental. detalle importante, sin subestimar al oyente, no hablar como si el otro supiera, sobre todo cuando estamos dando una información. Estamos hablando de lo que sucedió en Miami, por ejemplo. Entonces, yo hablo de lo que sucedió en Miami, pero no cuento cuál fue el suceso, que se cayó un edificio. O sea, con este ejemplo no demos por entendido que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque Sí, quizás alguien encendió la radio 2 horas después de la noticia y no es obvio para esa persona. Simplemente exactamente. eso. Exacto, y acá hay algo que aporta Reinaldo,
que dice, un error común es escribir el guión para que te lean y no para que te escuchen. Hay una diferencia notable en el lenguaje, no es un PDF, es sonido y recursos auditivos. Es muy importante esto que nos trae Reinaldo, porque esto es clave, esto es clave. La escritura debe ser pensada para ser escuchada. Y a veces, cuando trabajamos textos, creemos que por esta premisa de ser algo, digamos, sencillo, frases cortas, el texto pierde profundidad, ¿no? Y por todo lo contrario, el texto no pierde profundidad. El texto se propone en función de ese acto comunicacional, de alguien que tiene que seguirme únicamente con el oído, y por eso tenemos que utilizar matices, ¿no? En nuestras expresiones, generar climas con la voz. Bueno, acá Marisú, locutora, y otros locutores que estén aquí, saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, de cómo disponer de la voz también para poder articular en un texto de manera tal que yo pueda convocar a ese que me está escuchando, a esa que me está escuchando, de manera clara, y lo pueda llevar de viaje un rato, ¿no? A este contenido que yo le estoy proponiendo. Y a esto de las imágenes sensoriales, también aportar que nosotros, desde el plano más narrativo y desde la ficción, pero también hacia otros formatos, lo que se está buscando es interpelar al oyente para que imagine, para que siga lo que yo le estoy contando. Y para eso yo voy a tener que activar en mí también imágenes para proponerle a ese que me está escuchando. Y a esto voy cómo salir del suena leído. Si yo como intérprete, y intérprete puede ser locutor, conductor, el comunicador o comunicadora que está en ese momento, ubicado en ese rol, trabajar con el imaginario sobre el texto de lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Imaginarlo, tener las propias imágenes. Una vez que yo cuento con esas imágenes, puedo trasladar esas imágenes al oyente, y el oyente deja de ver una persona nerviosa con un papel delante del micrófono, empieza a ver lo que yo le quiero proponer, lo que está en el texto, pero de manera sensorial, ¿no? Y eso es importante, es muy importante. Pasemos a la próxima filmina, por favor, Otto, si sos tan amable. Tenemos a la voz y a la palabra, y acá estábamos hablando sobre mi lugar como comunicador, y la voz y la palabra adecuada al formato que sea, ¿no? La voz que informa, la voz que cuenta, la voz que publicita, la voz que te lleva de viaje un ratito a un lugar desconocido, la voz que opina, la voz que reflexiona, la voz en los diferentes formatos, pero la voy a adecuar a esto de entenderla dentro del lenguaje. Ni más importante ni menos importante. Es un jugador que está en la cancha y está presente, pero cuenta también con los efectos de sonido, cuenta también con la música, cuenta también con el silencio, ¿no? Y por supuesto la música. Nombrábamos antes a López Vigil, entendiendo a la música como el elemento que despierta emociones, despierta sentimientos y puede trasladarnos, ¿no? Puede trasladarnos emocionalmente, sentimentalmente, geográficamente, ¿no? Estoy diseñando un contenido determinado y ubico determinada música que se relaciona con la geografía de eso que quiero contar, ¿no? ¿Cuántas posibilidades nos habilita la música? ¿Sí? La música, en el plano de la ficción, también tiene dos usos, que tiene que ver con la música que ubicamos como guionistas para provocar determinada emoción, para provocar determinada sensación, clima en el oyente, y también, esta es la música extradiegética, ¿no? Una música incidental, esa música que es mejor hasta que no se diera cuenta el oyente que le estoy poniendo esa música, porque en realidad lo que quiero es que interpele los sentidos y las emociones,
del que está escuchando, ¿no? Que se deje llevar por esa melodía, no que diga, que la ubique como, es el clásico del año 97, yo lo escuchaba todos los días, no, que me siga emocionalmente. Ahora, cuando, por ejemplo, ubico una música dentro de una escena y esta música la escuchan los personajes, esa es una música que llamamos diegética y es una música que también cuenta mucho dentro de una escena, ¿no? Cuenta el uso y la costumbre de los personajes, cuenta determinado clima en una escena, cuenta determinado momento en el cotidiano de dos personajes. Es decir, la puedo utilizar por dentro de la escena y también generar acción, ¿sí? Los elementos, tanto la música como los efectos de sonido, generan acción dramática cuando estamos hablando de ficción en radio o en podcast. Y también es un elemento para tenerlo en cuenta. También generan acción en otro tipo de relatos, y fuera del género dramático. ¿Cuántas posibilidades nos da al aire la música, Tengo Marisú? acá un ejemplo, más o menos. Estamos en un boliche, o por lo pronto esos personajes están en una disco y están bailando, Sí, entonces están escuchando la música. En este exacto. caso, como imaginamos que va a estar alto el volumen, bueno, vamos a tener que trabajar para que la música no pise tanto a Sí, estos personajes que están hablando, que todo esto van a tener que hablar así, como si sí. estuvieran lejos, ¿no? Como que también tener Muy, en cuenta la distancia del micrófono, el grito y esta sensación de grito y de música. Eso por un muy lado. Pero ¿qué bueno. pasaría cuando vos hablás de que la música o el sonido como acciones, estamos hablando así de golpe, ¡pum!, una explosión o un silencio abrupto? Que obviamente se van a escuchar voces, pero uy, se cortó la música, ¿qué pasó? O sea, ahí es cuando cumple una acción, los efectos de Exacto. sonido, o por ejemplo estamos acá y de golpe, ¡pum!, un lento, una música más baja. Y bueno, y estos protagonistas no saben si bailar, si no, si acercarse, si hay una atracción física. También estamos contando ahí a través de la música y cómo accionan estos personajes. Desde decimos, diegética, cuando están Exacto. allí y los protagonistas de estas historias escuchan. Y otro ejemplo que por ahí no tiene nada que ver con la ficción, pero que sí se puede utilizar en podcast o en radio, estamos contando una historia de terror. Y estoy jugando con esa música que está sonando de fondo y que me está acompañando. Entonces el operador, como es vivo, o porque yo se lo dejé guionado, me pone un efecto determinado. Entonces suma al discurso de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Un grito, un sonido, o estamos en esta Cristales que se situación. rompen. Claro, entonces ahí estamos aplicando música y efectos de sonido, o incluso podemos estar hablando con el conductor con un determinado ritmo, con una determinada música, y como la conversación está virando para otro lado, bueno, otra música que acompañe eso, pero también, como vos decís, con muchísimo cuidado, que la música no distraiga, que no nos saque de lo que estamos escuchando, o sea, de las voces que están ahí y de lo que queremos contar. Totalmente. Yo escuchaba por momentos que había intervenciones del más allá. Y bueno, pero esas cosas pasan. Sí, 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 claro, totalmente. Ahí hay diferentes usos que tienen que ver con lo narrativo y lo descriptivo. También se puede llamar así, ¿no? Digo, cuando el recurso está contando, está narrando y está generando acción, y cuando está describiendo y nos sirve como decorado, ¿sí? Si pasamos a la próxima filmina, entramos ya a la distinción de los efectos de sonido, ¿no? Pero Los efectos de antes, sonido. Malena, extra diegética, comentaste que Sí, era. Ah, extra diegética es la música que está por fuera de la escena y es la música que utiliza el guionista para contar de manera incidental, o sea, generar alguna emoción, un sentimiento en el oyente, y que quizás subraye esto que yo estoy contando a partir de la escena, claro, y ¿sí? los Es la protagonistas música que está, no los escuchan. protagonistas y los personajes no la están escuchando esa Mm. música, ¿sí? Eh,
De hecho, a veces puede funcionar como guiño, ¿no? Esa música, un guiño al oyente, pero que en realidad los personajes no la escuchan, ¿sí? Bien. Claro, la música que cuando está bien puesta nos emociona muchísimo, ¿sí? Y que cuando está mal puesta nos damos cuenta y decimos, ay, pero esta música acá tan empalagosa, no hacía falta, ¿no? O cuánto tiempo de música así, generándome un clima denso. Llega un momento en donde si uno se está dando cuenta del propósito que quiere buscar el guionista o el editor ahí en realidad se cae el artificio, ¿sí? Cuando está bien puesta, en realidad uno casi que entra y se deja llevar por eso, ¿sí? Disfruta. Los efectos de sonido asimismo también tienen una doble distinción entre narrativos que cuentan acciones y los descriptivos, que son los ambientes o los decorados propuestos en una escena, ¿sí? Por ejemplo, estoy en el medio de una escena y un personaje agarra un arma y acciona, se escucha el FX, el efecto de sonido de un disparo, evidentemente el efecto está utilizado de manera narrativa, está contando una acción y no hace falta ningún otro recurso ahí que intervenga. Ni siquiera la palabra, con esta arma te voy a matar. No, directamente suena un disparo y el oyente entendió que sucedió una acción, ¿no? Ahora, si este mismo efecto se da en otro contexto, estamos en una escena entre dos personajes que se da en un polígono de tiro, se escuchan tiros todo el tiempo. En ese caso, el efecto está utilizado como un ambiente, ¿sí? Es un decorado, y en ese caso los disparos me están contando acciones, me están contando un lugar, me están describiendo un decorado, es una escenografía, ¿sí? Y quizás en ese polígono de tiro suena un celular, y ahí sí, ese efecto es narrativo y está contando una acción, ¿sí? O se escuchan pasos en ese polígono de tiro, y de repente un vaso que se rompe, un cristal que se rompe, una ventana que se rompe, en ese caso está contando una acción, algo pasó, ¿sí? Y esa acción hace avanzar la escena dramáticamente. Después tenemos el silencio, y es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? El silencio como un elemento narrativo, un elemento que cuenta también, no es una pausa porque sí, no es una laguna, eso es cuando, bueno, sucede un bache al aire, algo pasó, ¿no? Algo técnico, o sucedió que me perdí en lo que yo estaba diciendo y de repente se produce una laguna, ¿no? Sin querer. Ahora, cuando el silencio yo lo estoy ubicando como un elemento, un jugador más en esta cancha que me sirve para interpelar al que me está escuchando y para dejarlo entrar, para dejarlo reflexionar, ¿no? Para contribuir a armar eso que yo estoy proponiendo. Por eso creo que es coparticipativo, ¿no? Porque ahí es cuando termina de armarse esa comunión entre el locutor, el conductor, el intérprete y el que está escuchando. Ahí comienza, digo, ¿no? Ahí se funde, porque son dos partes, no es una sola que propone y el otro pasivamente lo recibe. Sí o sí, como oyentes, necesitamos poner en juego lo nuestro, nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestro oído y nuestra imaginación para terminar de completar lo que está pasando, ¿no? Lo que nos están contando. Y en ese espacio es cuando el oyente puede imaginar también, ¿no? Puede imaginar y proponer lo suyo. Porque en esto que acabamos de decir, proponíamos recién una imagen de un boliche, cada uno se imaginó el boliche que le vino a la cabeza, ¿no? Sin embargo, todos asistimos a ese boliche que propuso Marisú recién, sin música, podríamos, ¿no? Ahora vamos a armar alguna escena, a ver si podemos armar alguna escena con todos los elementos. Pero digo, cada uno aporta como oyente una imagen específica, y ahí hay algo activo del oyente que entra en juego y que es maravilloso.
¿Podemos hacer algo así, de proponer integrar todos los elementos en un ejemplo? ¿Qué les parece, Marisú, Yo Otto? creo que sí, que se puede. A Se ver. puede. A ver, pero ¿sin un texto? No, deberíamos tener, por ejemplo, Ajá. un texto literario, Ah, perfecto. un texto literario. A ver si podemos ver un primer ejemplo en un formato literario y a una sola voz. Sería algo así. Sentíamos el olor a mar en los huesos. Caminamos horas en silencio, hasta que ella por fin dijo: odio el sonido de las olas. ¿Por qué?, le pregunté yo asombrada, mientras una gaviota nos cruzaba en el aire. No hacen más que recordarme las horas interminables en el barco. ¿A quién se le puede ocurrir que 15 días en un crucero es un lindo cumpleaños? Yo permanecí en silencio, no sé cuánto tiempo, buscando alguna palabra que pudiera servir de respuesta. Había trabajado tanto tiempo ahorrando morlaco a morlaco para su regalo y ahora me venía con esto. Creo que lo mejor es que vuelva en avión, me dijo. Creo que lo mejor es no vernos nunca más, le dije. Esto sería una lectura de un texto a una voz. Ahora pensemos cómo podemos eh, construir desde el lenguaje radiofónico este mismo texto para ser escuchado, integrando los otros recursos. En principio pensaría dónde están estos Ujú, personajes, ¿no? ¿En qué ujú, contexto? Si están arriba del barco, si están abajo del barco. Eh, ujú. no recuerdo bien la primera parte, pero ella dice odio el sonido de las olas. Entonces, hay un sonido de olas, eso Y seguro. estaban caminando por largas horas en silencio. Bien. O sea que están en una playa. Están en una playa, pongamos que están en una playa. Entonces, intuitivamente, ya de por sí, por toda esta información que recopilo del texto, sería una playa, sonido Sí. de mar y, ¿por qué no?, alguna que otra gaviota, ¿no? Para Ujú. darle espacio a este contexto. Ahí sería diegética porque los protagonistas de esta historia están escuchando. Por otro lado, bueno, las olas generan una acción en un determinado El, personaje. claro, los personajes acá están situados en una playa y lo primero que debería escuchar el oyente es el efecto de sonido de la playa, ¿no? El sonido de olas y de ellas caminando, pasos, muy bien, pasos, alguna gaviota, ¿sí? Por ahora no aparece música, podríamos, si queremos como guionistas, ubicar una música, pero quizás siempre también está bueno adecuar nuestros contenidos a una regla que es lo que no suma resta, ¿no? Digo, si ubico ya música acá, pensar por qué ubicaría música en este comienzo. Lo que tengo que presentar primero es que están en una playa, ¿no? Y tengo que situar al oyente y hacerlo viajar un ratito y entender que a veces el tiempo del que me está escuchando, otra vez la palabra tiempo, es diferente al mío que estoy interpretando o que estoy componiendo una escena desde la producción, estoy realizando esto. El tiempo que tiene el oyente para entrar en eso que le propongo, a veces tiene un mínimo delay, necesita un poquito más de tiempo del que creo yo que necesita. Entonces a veces me acelero, ¿no? Digo, no, pero si no, si no se va a aburrir, el relato va a caer, y en realidad muchas veces hay que ajustar ahí, ¿no? Digo, pero muchas veces nos aceleramos y lo que perdemos es la atención del que está escuchando. Entonces, sitúo, es como quien va a ver una obra de teatro y dice, ah, bueno, para, acá hay una escenografía y esta obra parece que va a transcurrir en una fábrica, ¿no? Y entonces ve andamios y ve tachos y ve algo allá que pareciera como si fuera una grúa o algún carro para montar cajas.
y se dispone ya a, bueno, mi atención está puesta acá y esto va a transcurrir en determinado contexto. Lo mismo con el sonido. Ahora, Yo después, quisiera, hola, yo quisiera hacer nada más una apreciación. sí, Me parece que no van no están en la playa, sino que están en el barco. Van caminando en el barco y por eso dice, ¿a quién se le ocurrió estar 15 días en un crucero? Yo creo que ajá. van caminando en la plataforma del barco, ¿no? Ah, bueno, eso podría ser también. Y en ese Es caso podría sumar el sonido de la bocina del barco para dar contexto de que están en el barco. perfecto eso. Ahí ya directamente nos contextualizamos en la terraza del barco, perfectamente, y ahí quizás hasta se pueden escuchar otras voces. Todo depende de la escena que yo quiera crear y armar, ¿no? Y también que tiene que ver con que el final de la escena, ella dice que se quiere volver en avión, ¿no? Entonces, directamente ahí hay una marcación del propio texto, ¿no? Ahora, ¿podemos escuchar algo de esto? ¿No querés mostrar antes cómo sería un guión escrito, Male? A ver, Como, no por sé si lo ejemplo, tenemos para... para Dale, mostrar, si está ahí, ¿eh? Si no, podemos mostrar varios formatos de este mismo texto en guión radiofónico. A si lo ver, tenés a mano, Otto, si no, si te ponemos en un compromiso. yo veo que, sí, veo que Otto lo está disponiendo en una lo que no se ve es grande, Otto. Yo la veo a Marisú grande. Es solamente ubicarlo para que se vea grande. Ahí está. Esta es una posibilidad. Una posibilidad en formato radiofónico es que distingamos a dos columnas lo que va desde la operación técnica y lo que sucede en el piso o lo que van a interpretar los actores. Es un formato sencillo de guión, pero establecido así, en dos columnas. Entonces, del lado del operador, vemos que está el efecto de sonido de ambiente, de playa, pasos y una respiración agitada. Y entonces ahí aparece un personaje que podríamos nombrarlo Paula, por ejemplo. ¿Querés hacer de Paula, Marisú? Dale, 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 perfecto. Sin los efectos de sonido, sino teniendo en cuenta que estamos haciendo como una especie de guión, de práctica. Exacto. Odio el sonido de las olas. Aparece una gaviota. Elena, el otro personaje. ¿Por qué? No hacen más que recordarme las horas interminables del barco. ¿A quién se le puede ocurrir que 15 días en un crucero es un lindo cumpleaños? Había trabajado tanto tiempo ahorrando morlaco a morlaco para su regalo y ahora me venía con esto. Creo que lo mejor es que me vuelva en avión. Creo que lo mejor es no vernos nunca más. Una Este, apreciación. Sí, el silencio vendría a ser como una especie de tiempo, ¿no? un, Que está un, pensando el personaje de Elena. exactamente, es un tiempo, como hablábamos antes, en el que también dramáticamente se juegan un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con lo que va por debajo del texto, lo que llamamos el subtexto, ¿no? ¿Qué está pasando entre estas mujeres? Esta es una escena que viene de antes, quizás, ¿no? O si comienza así nuestra ficción, deberemos ver cómo continúa este conflicto entre estos dos personajes y ahí ya nos estamos metiendo con la dramaturgia, ¿no? Pero digo, eh, acá hay algo que está por debajo del texto, ¿sí? Y eso hace que también se sostenga la escena. Pero si volvemos a los recursos del lenguaje radiofónico, ahí el silencio está operando dramáticamente para que nosotros entremos como oyentes a esa tensión que hay entre estas dos mujeres. Una le hizo un regalo, se pasó laburando, ahorrando pesito a pesito, y la otra quejosa, ¿no? Con... Bien.
hay muchas cosas que se pueden trabajar, estamos con muy poquito tiempo, pero Sí. digo, es un ejemplo para ver cómo operan los recursos, cómo podemos pasar de un formato literario a disponer de todos los lenguajes, de todos los recursos del lenguaje radiofónico, y una vez que termina este diálogo, cerraría el efecto de sonido de la playa, y ahí podríamos, sí, subrayar y generar un clima con una música extradiegética, no la están escuchando los personajes, que sugiera algo de este desenlace. ¿Sí? Hay guiones que son más precisos y en esta música le ubican el tema, ¿no? Ubican el tema específico que quisieran usar para ese momento determinado, ¿no? De la historia. Hay otras posibilidades, en este caso, si vamos más hacia abajo, vamos a ver un formato, es el mismo texto, solamente que no está dispuesto a dos columnas. Es un formato que se lee de arriba hacia abajo. En el formato de las dos columnas vieron que iban apareciendo los diferentes elementos de acuerdo a cómo se escuchaban. Acá también, pero no tenemos esta cuestión de las dos columnas, lo tenemos todo en un mismo plano. Lo que sí distinguimos siempre es, o a través de recuadros, o a través de una diferencia en la tipografía, mayúsculas o negritas, lo que está sonando desde la operación técnica o desde la edición, y después lo que tienen que decir los actores o intérpretes. En este caso, sonido ambiente de playa, pasos, todo lo que tiene que ver con los efectos de sonido, inclusive la música del final, aparecen recuadros. ¿Está bien, Otto? Perfectamente, perfectamente. Ahora, si querés, estábamos viendo cómo veníamos de tiempo con Otto y me dice Sí, que tenemos tiempo, pero son y ok, 53 y no sé si hay alguien que se sí. tiene que retirar antes. Bueno, por Y eso, si querés, si bueno, te acá se van, parece, sí. sí, sí, continúa por favor, te pido disculpas. No, por favor, si querés, podemos escuchar algo realizado de manera rápida sobre este texto. Odio el sonido de las olas. ¿Por qué? No hacen más que recordarme las horas interminables del barco. ¿A quién se le puede ocurrir que 15 días en un crucero es un lindo cumpleaños? Había trabajado tanto tiempo ahorrando morlaco a morlaco para su regalo y ahora me venía con esto. Creo que lo mejor es que me vuelva en avión. Creo que lo mejor es no vernos nunca más. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo así, muy grabado casero a la velocidad para que puedan ustedes tener una referencia más o menos de por dónde ir con Sí, el guión y cómo aplicarlo también el sonido y todo lo que comentaba Malena hace un momento. de cómo se puede ir integrando, ¿no? De cómo se puede ir integrando y teniendo en cuenta, todavía se puede trabajar mucho más, esto es un ejemplo, ¿no? Pero cómo cuenta cuando los personajes están en esa situación y de repente se genera esa tensión entre ellas y generamos ese silencio que es una tensa calma, ¿no? O sea, ese silencio que viene antes de la tormenta, ¿no? Digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Sí, Este, es interesante cómo podemos disponer de todos los elementos para poder contar, un poco llevarles esa inquietud. y Male, ¿sabes Sí, qué yo quería sumar? Porque, bueno, estamos acá hablando más desde la ficción, pero también esto lo podemos sí, aplicar en
ya sea un podcast de Sí, información o en una columna también, que puede ser hasta de sí, color o una columna sí, informativa. Entonces, para enriquecer esa salida al aire, podemos agregar testimonios saliendo de la ficción, ¿no? sí, cómo Si no. estoy hablando, por ejemplo, de la luz azul, cómo incide la luz de las pantallas en las personas, cómo afecta a nuestra piel o a nuestra vista. Entonces, o sea, hago la presentación del tema, ¿qué es la luz azul? O sea, le estoy explicando, porque no doy por obvio que los demás saben de lo que estoy hablando, y puedo agregar y sumar un testimonio de un Bien, especialista. Y también lo que logramos con eso es que no sea algo monocorde, o sea, cada uno utiliza los recursos que le resulten necesarios, pero siempre el objetivo, o sea, es no solo para qué, sino cómo voy, la palabra es seduciendo o envolviendo o captando la atención de la persona que escucha. ¿Cómo hago que esto, un informe de la luz azul, le resulte interesante? ¿No? Como ese el desafío. Entonces podemos agregar testimonios, o en todo caso, no en la luz azul, pero si quiero hablar de una historia de amor, es una columna de espectáculos, puedo utilizar ya una música romántica para empezar la sección. Entonces ya le estoy diciendo a la persona que escucha es, prepárate que viene por acá, vamos a ir por estos lados. O todo lo contrario, hay una artística que me presenta, Marisú Papaleo, con sus novedades sobre el amor, y empiezo a hablar, puedo poner algún testimonio o no, puedo interpretar o decir un texto o algo que escuché, ese rumor sobre esa historia y lo que se comenta, y cuando cierro, cierro con una canción, que es como el chimpum, yo le digo, como el broche de oro, y esa canción seguramente, o mejor dicho, el objetivo es que tenga que ver con lo que yo venía hablando. Entonces le damos un plus a esa columna informativa o a ese podcast. Por ejemplo, hay un podcast que se llama Concha Podcast, que es un podcast feminista, donde eligen cada vez que comienzan el podcast una canción. Va la artística, que presenta, hacen Concha Podcast y presenta a las conductoras, quiénes son, y después esa canción, y ellas aprovechan para comentar esa canción y de ahí derivar en una conversación vinculada con la temática del día de ese podcast. O sea, cómo de alguna manera vamos aplicando. Mismo, si queremos generar una especie de tensión en una historia, misterio, y decir, a que no saben la pareja que se formó. ¿Quién? ¿Quién? Efecto de sonido, chon, 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 chon. Tengo una primicia, vamos, contalo, Marisú. De alguna manera voy construyendo un relato, voy sumando al oyente al juego que estoy proponiendo. O sea, pensar esos recursos, esos elementos del lenguaje radiofónico como herramientas para ir envolviendo, como decía antes, al oyente. ¿Estás por ahí, Male? ¿podemos? Sí, sí, Sí. estoy por acá. ¿Podemos ver algo de eso que estabas contando en papel? ¿Cómo se ve esa estructura que estás contando? Mira, la de luz azul no la subimos, pero No, sí, no, no, lo sí. que compartí es todo esto que venimos hablando, generalmente, así como mostraba un guión, Malena, toda esta información puede ir en un guión específico para esa salida. Pero en este caso, lo que yo hice es, si es un programa de radio o de podcast y no tenemos todo guionado, ¿sí? Tenemos Tenemos una hoja de ruta, una hoja de claro. ruta, una estructura con por dónde va a ir el programa. Y esa Ujú, hoja de ruta es fundamental para el operador, porque tiene que saber por dónde vas a ir vos, ujú, para el productor, que va a ser el intermediario, si vos generalmente uno le cuenta todo antes al productor y al operador, o el productor se encarga de comentarle al operador, y a veces no hay productor. A veces somos el operador, la operadora y yo. Entonces, para que no se pierda, ese operador necesita una guía que lo vaya llevando. Así como está el guión, en este caso podemos tener una estructura de programa, una grilla, ¿sí? ujú, Y si no hay ni siquiera operador, porque me grabo, me edito, está bueno para saber por dónde ir, ujú, para tener preproducido. Después, obviamente, si va a haber una edición, podemos sumar cosas, pero ya ujú, tener una idea previa nos va ujú. a organizar un montón el trabajo
y no vamos a perder tanto tiempo en la edición. Y mismo si no existe, que muchas veces pasa, que nosotros, para aquellos que hacen un podcast donde es de charla, y no hay, ahí está el de luz azul. Bueno, ven, este es mi guión o que yo suelo utilizar con respecto a cuando hablo sobre un tema determinado. Yo puedo improvisar, ¿no? Pero yo ya sé que tengo una idea o un lugar donde recorrer. Entonces, si vamos bajando, yo empiezo a contar qué es la luz azul, interpelo al otro, si se pone protector solar, después de cepillarse los dientes, de bañarse, ¿no? Voy sumando al oyente y cómo la luz azul nos afecta. Y ahí invito más abajo a Ana Raskovic que nos cuente sobre las lesiones que genera la luz azul. Entonces ya tengo el audio de Ana que se va a llamar Ana Audio 001, duración 105. Y yo ya sé más o menos por dónde va porque me anoté el tema, ¿sí? Como imagino que la otra persona que está escuchando por ahí no escuchó a quien, no prestó atención a quien había presentado, cuando cierro ese audio, mejor dicho, cuando termina el audio, suelo comentar que escuchábamos a tal especialista que se llama así y que nos estaba contando los efectos de la luz azul y desde el texto de lo que dijo ella relaciono con otro tema. Pero, Es sí. fundamental eso porque justamente es el nexo, es el vínculo en donde el documento común para que todos sepamos por dónde ir, ¿no? Nuestra hoja de ruta. Bueno, se nos está acabando el tiempo y yo solamente quería responder a Reinaldo, que también preguntaba, ¿recomiendan música durante todo el podcast o solo intro y cierre? Es interesante esta pregunta porque tiene que ver también con esta cuestión de poder tener un equilibrio respecto a qué quiero contar. Primero preguntarme eso, ¿qué quiero contar? Y esta música, si yo la ubico todo el tiempo, ¿me va a ayudar a contar más? O quizás en algún momento se va a volver una meseta mi relato, porque depende también la cortina que utilice, ¿no? Digo, depende para qué momento y para qué estoy ubicando ese recurso. Todo el tiempo preguntarme eso. Muchas veces el uso de la música está porque no quiero que quede desnuda mi voz, no quiero que, digamos, que suene aburrido, entonces le meto una cortina de fondo y se la meto a todo el podcast o a todo el comentario, y a veces eso lo que hace es, digamos, empatar todo en un mismo nivel. Y esto que hablábamos al comienzo, la atención del oyente comienza a dispersarse y a diluirse, y por ahí no valoriza determinado momento que yo quiero contar, que se cuenta mejor en seco, o una voz, un testimonio que aparece en mi podcast, y de nuevo la cortina detrás, no, lo dejo en seco, que cuente esa voz, y después vuelvo con la cortina, y por ahí, en ese contraste, revaloricé la producción. Y hay otro detalle importante que con respecto al podcast, es que tenemos que tener los derechos. De la Fundamental, música. de la música y de los efectos de sonidos. Si bien hay lugares gratuitos, Sí, ahí ya nos metemos en otro campo, que ahí, podríamos llegar a organizar próximamente, porque la verdad que es un tema sumamente sí. interesante, sobre qué podemos utilizar y si contamos con la aprobación para que después no nos bajen el podcast o para no recibir ninguna queja, ya sea del creador o creadora de esa música. Ok. Entonces, o sea, no abusar, si es un podcast, no abusar de la música, si es una columna informativa. Si es una ficción sonora, bueno, ahí vamos a tener que hacer un laburo de postproducción y eso, que ya, o sea derechos libres o comprar esos derechos, ¿sí? Pero ya nos estamos metiendo en otro campo, que tiene que ver más con la burocracia, bueno, no sé si burocracia, pero con respecto a los derechos de uso, Claro, con las eh, leyes. Sí, claro, de cada totalmente. país. Entonces, bueno, digo, si los vamos a usar, que sean conscientes, pero no abusemos de ellos, porque si lo vamos a hacer, bueno, tener en cuenta que va a tener otro costo eso de que estamos Sí. realizando. Sí, y ¿Sí? más allá de, digamos, más allá de las leyes, acá también pregunta Pablo, si se pone música de fondo tiene que ser instrumental. De nuevo, depende de lo que quieras contar con la música, pero yo soy de la idea, Pablo, de que si yo ubico de cortina una música que es cantada y a veces en otro idioma y yo estoy hablando encima,
eso puede también distraer al que me está escuchando, ¿no? O sea, hay algo de esto de entender que está apelando solo a un sentido y en esa línea de tiempo que va hacia adelante. Entonces, Sí, ¿cómo organizo todos los recursos para que pueda entender, ¿no? O sea, y muchas veces salvo, las cortinas compiten claro. con el propio relato. Ahí tener en cuenta ese detalle, salvo que vos quieras contar algo específico, y ahí está narrando la música. Claro, estoy ubicando a alguien en los 80, por ejemplo. Bueno, eso es otra cosa, por supuesto. Entonces, o estoy en un recital, esos personajes están en un recital, o quiero retratar un determinado momento, ahí sí yo necesito de una música determinada, y los cantantes, o sea, mejor no dicho, Ahí los la estás cantantes no, usando de los manera personajes, narrativa. claro. Y Claro, ahí sí tengo una música que está contando o poniendo un contexto determinado. Uy, esto está pasando en los 80 que se escuchaba esta música. claro, exacto. Entonces ahí es una elección, pero si no, si va a dispersarnos y el oyente se va a querer decir, uy, qué buena que está la letra de esa canción, y se va a distraer en la letra, Y no va y a no, seguir mi relato. claro, Claro. Por eso, es tener digamos, ese reflejo y los sentidos atentos como productores, como guionistas, como realizadores, a este tipo de cuestiones y tomar decisiones, que no sea, le mandé esta música porque sí, sino decido por qué. Porque presenta, tiene una cuestión identitaria con mi podcast, ahí sí, por supuesto, es una decisión artística, sí, claro, pero siempre teniendo en cuenta que me anticipo en la decisión de lo que yo quiero contar con ese recurso. sí, y que no hay una sola Bueno, manera de hacerlo, ¿vale? Eso es no, fundamental. por Y que se supuesto, aprende mucho haciendo. totalmente. Entonces, nos vamos a Esa es dar la cuenta si manera. funciona o no, escuchándolo, probándolo. Es la única forma. Absolutamente. Siempre, y esto que hablábamos y retomando algo del comienzo, que estamos presentando contenidos para ser escuchados. Entonces, cuando interpretamos un texto, bueno, escuchémoslo, porque ahí es donde termina, ¿no? O sea, escribí un texto bárbaro, me parece que sí, que está ajustado a la oralidad, pero lo escucho y por ahí, hay esa palabrita que no me cierra demasiado, ¿no? O no pudo seguir determinado momento porque la frase era muy larga. Bueno, pasar por el tamiz de la escucha y, por supuesto, echar manos a la masa en este universo hermoso que nos propone y nos permite tantas cosas, desde lo artístico, desde todo punto de vista, ¿no? O sea, desde lo documental, desde lo informativo, desde lo creativo, y sobre todo esto, de que estamos volviendo a ese hábito de escucha, y eso hay que aprovecharlo, hay que Sí. aprovecharlo. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado, y no va a ser la última vez que nos encontremos, vamos a organizar, o por lo menos tenemos la idea de organizar periódicamente charlas que puedan acercarnos a encontrarnos y a poder hablar sobre estas cuestiones que tanto nos apasionan. Y yo quería proponer, bueno, que nos sigan en las redes sociales para estar al tanto, que si en algún momento experimentan o hacen alguna producción y la quieren compartir con nosotras, son siempre bienvenidas porque nos encanta escuchar y también intercambiar información, y que probablemente estemos dando en las próximas semanas un curso de interpretación de texto, también de escritura, que da Malena, y eso, y a compartir ficciones y a disfrutar de la ficción o de los programas de radio y podcast que realmente nos llenan y nos acompañan en estos momentos de tanta soledad a veces y otras de angustias o preocupaciones. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias a todos, y nos pone muy contentas y contentos esto de tener a gente de tantas latitudes y poder compartir. Esto también nos permite, ¿no? En otro contexto no hubiésemos todos convergido en un lugar. Esto lo permite la virtualidad, y eso también, ¿no? Es gracias a todo esto que estamos obligados a reformatearnos. Muchísimas gracias. Y nos estamos encontrando pronto. Muchas gracias, Otto, también. Y cuídense mucho, que viva la radio, los podcasts y las historias.